el trabajo y por la presentación y el apoyo para todo lo tecnológico que implica organizar, ¿no?, un congreso virtual en estos tiempos. En primer lugar, un pequeño aviso que me pidieron de la comisión organizadora de las jornadas, que por favor los participantes que no hayan pagado su inscripción, si lo pueden hacer en estos días de las jornadas para colaborar, obviamente, en mantener los gastos que de todas maneras siguen corriendo para la asociación. Entonces, simplemente ese pequeño. Y a modo de inicio para esta mesa, no me voy a robar mucho tiempo. Estoy muy contento de haber organizado, creo que es una mesa muy completa, muy interesante, que de alguna manera continúa un proyecto que desde hace ya algún tiempo tenemos de María Eugenia, de discutir, pensar, producir en torno a la historia del neoliberalismo en América Latina, y de hecho hay varios colegas que van a participar en la sesión de hoy, con los cuales ya hemos tenido cierta participación en conjunto en distintos eventos, publicaciones, etcétera. Entonces, esto es, si se quiere, la continuación y darle un pasito más a esta perspectiva que estamos recién comenzando, pero creo que es muy auspiciosa, es muy interesante, de ir estableciendo una mirada que parta, obviamente, desde cada uno de los casos nacionales respecto a la historia del neoliberalismo, y que, digamos, siempre un poco el ejemplo y nuestra guía es el propio libro de María Eugenia sobre el neoliberalismo aquí en México. Bueno, simplemente eso como una pequeña introducción para ubicarlos a quienes participan por fuera, digamos, de nuestro grupo. La idea es tener unos 20 minutos de exposición, de las primeras 3 exposiciones en el primer grupo, en el primer bloque, perdón, horario, desde ahora hasta las 5:30 tenemos, cuando viene un pequeño receso. Entonces, 3 presentaciones en 20 minutos y un espacio de intercambio para comentarios, preguntas, etcétera. Y en el segundo bloque, que es desde las 6 hasta las 8, lo mismo, la misma metodología con 20 minutos, aprovechando, paso el aviso, que lamentablemente hay 2 participantes que avisaron que no van a poder formar parte de la mesa, que son Andreu Espasa y Oscar Galante. Entonces, eso nos da un cierto margen. Creo que con 20 minutos vamos a estar bien para tener tiempo todos de exponer, y después de tener un tiempo para charlar sobre nuestros trabajos. Para los expositores, comenzamos, y si les parece bien, 5 minutos antes de que se cumpla el plazo para cada uno, les aviso a los 5 minutos y cuando estén en tiempo cumplido para cerrar cada una de las participaciones. Bueno, sin más, le voy a dar en primer lugar la palabra a Hernán Ramírez, de la Unicinos de Brasil, que nos va a presentar una ponencia titulada Todo junto e misturado, linajes neoliberales en Brasil durante sus etapas de ingreso difuso y primera institucionalización. Un poco la idea, perdón, simplemente como para que tengan el panorama de lo que vamos a presentar, es ir abordando un poco en orden cronológico, ¿sí? Entonces, en este primer bloque presentará Hernán, presentará María Eugenia, y luego será mi turno, porque cronológicamente son los trabajos que se refieren probablemente al periodo más anterior, más lejano en el tiempo, digamos, para luego avanzar más hacia la etapa actual. Entonces, en este primer bloque avanzaríamos, en primer lugar, ahora ya le doy la palabra a Hernán, luego María Eugenia, y cerraría el primer bloquecito con mi participación. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias también a Ame. Un placer estar nuevamente en México, más que no sea virtualmente, ¿no? Y también rever, queridos amigos, que ya tuvimos oportunidad de debatir el año pasado largo y tendido,
y presentar algunas cosas que he venido trabajando a lo largo de una etapa ya bastante extensa de vivir en Brasil y de observar cómo se dio el neoliberalismo aquí, y de visitar y de revisitar permanentemente esa cuestión, ¿no? Porque a pesar de que tenemos acumulado mucho conocimiento acerca del mismo, la verdad que están apareciendo nuevas betas de análisis, y eso reproblematiza todo lo que sabemos, ¿no? Es decir, cada vez que aparece una pregunta nueva, un tema nuevo, nos obliga necesariamente a rever lo que se conocía y lo que ya habíamos investigado, ¿no? Me parece que es una práctica circular bastante interesante, porque sabemos que el conocimiento construido no es definitivo y tiene que ser reactualizado cada tanto, ¿no? Bueno, parte de mi ponencia es un dicho en Brasil, de eso, de todo junto y misturado, y me parece que en parte se acerca bastante a lo que aconteció con el neoliberalismo, ¿no? Porque una de las dificultades que tuve más fuerte y todavía tengo en el análisis del neoliberalismo brasileño es definir precisamente los linajes que estuvieron presentes y cómo eso se fue transfigurando a través del tiempo, ¿no? Teníamos una visión y esa visión se ha ido modificando, y creo que todavía aún puede modificarse un poco más, ¿no? Por dos motivos. Uno, por la investigación dentro de las fronteras nacionales de Brasil, es decir, los nuevos trabajos que existen acerca del neoliberalismo, y por otro lado también por las investigaciones que existen acerca del neoliberalismo en términos generales y también en términos nacionales de otros países, otros espacios donde el neoliberalismo se difundió, se enraizó y tuvo alguna significación en cuanto a políticas públicas, ¿no? Entonces, eso trae al debate del caso brasileño una riqueza en doble del análisis, ¿no? Voy a comenzar por lo que pasa en niveles generales y me voy a ir adentrando a los niveles particulares, ¿no? Hemos visto cómo el neoliberalismo se ve hoy como una teoría económica, como una ideología que no nace ni con el pinochetismo aquí en América Latina, ni nace en la década de los 80, es muy anterior, ¿no? Es decir, por lo menos es una ideología que nace en la década del 30, ya se configura por ahí, y cuando nace es una ideología que está traspasada por diversas tendencias que a lo largo del proceso se han ido desgranando y se ha ido conformando un corpus eidético más o menos homogéneo, que en determinado momento se pensó que era un pensamiento único. De todos modos, eso pareció corresponder solo a un periodo particular de la historia del neoliberalismo, inclusive muy, muy pequeño, ¿no? Y en la actualidad nos vemos como eso también está transformándose en la actualidad, ¿no? Inclusive autores importantes como Dieter Plewel
llaman la atención de que esa idea del pensamiento único ni siquiera se corresponde a la etapa de auge y de dominio hegemónico del neoliberalismo, ¿no? Porque analizando las premisas del Consenso de Washington, se puede observar claramente que muchas de las políticas económicas, inclusive algunas de las que se tomaran como modelares, variaron bastante de lo que se indicaba en el decálogo propuesto por John Williamson, ¿no? El caso más concreto, nosotros somos argentinos, aparte de vivir en Brasil, la convertibilidad es un caso típico, ¿no es cierto? Es decir, no tuvo nada que ver con el tipo de cambio flotante, ¿no? Entonces, ahí muestra claramente cómo eso se apartó de la idea del pensamiento único y de las premisas propuestas por el Consenso de Washington y que tienen a ver con teorías propias que el propio neoliberalismo había iniciado en sus orígenes, ¿no? Mises es la raíz de esa propuesta, ¿no? Y que posteriormente es abandonada como línea central, pero de todos modos está presente y en algunos casos se observa, porque el caso argentino no fue el único, ¿no? Inclusive no es el primero. El caso de Hong Kong y otros países asiáticos también adoptaron políticas más o menos parecidas. Entonces, nos habla de que las excepciones son muchas a la regla, ¿no? Entonces, ver en un prisma más amplio la génesis y el desarrollo del neoliberalismo no solamente trae riqueza al análisis, sino también trae una visión diferente de lo que teníamos hasta el momento, ¿no? Yo digo que también eso fue algo fácil también para los que combatían el neoliberalismo, porque tenían un blanco más definido para combatir. Y si el blanco está un tanto difuso, ahí queda, es más difícil de trabar el embate, y por eso también, por esa comodidad de unos y de otros, terminó reduciendo el pensamiento que teníamos acerca del mismo, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Bueno, yendo al caso nacional, nosotros tenemos una dificultad porque el neoliberalismo va a ingresar en América Latina de una forma un tanto difusa y ecléctica, ¿no? Y eso tiene a ver por dos razones. Una, por la propia razón de difusión del neoliberalismo, que lejos de estar centrado en un único polo, es multicentrado. Es decir, existen diversos polos de fusión del neoliberalismo y corrientes diversas que están se difundiendo al mismo tiempo. Y por otro lado también los lugares donde se realiza la recepción, ¿no? Y Brasil es un país bastante particular en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un país donde tiene una tradición estatal muy fuerte, donde tiene una burguesía industrial, con raíces estatal también muy fuerte, que tenía ciertos recelos a ciertas posiciones heterodoxas. No por nada, Brasil es un lugar por excelencia de las teorías desarrollistas, ¿no? Con Celso Furtado a la cabeza, ¿no? Les voy a enseñar eso a ustedes que saben de sobra. Lo que me extrañó fue cómo eso fue llegando, ¿no? ¿Por qué? Porque el neoliberalismo comienza a llegar ya en la década de los 50 por un proceso que se dio en América Latina como un todo. ¿Por qué? Porque en la región no había cursos de economía, propiamente dicho.
La mayor parte de los cursos de economías autónomos son un poco tardíos. En Brasil se da quizás de modo más reciente, porque ya en la década del 40 tenemos la fundación de los primeros cursos, ¿no? De todos modos, la mayor parte de los economistas que tenemos en la región tuvieron una trayectoria que los hizo buscar afuera de sus países las credenciales como economistas, ¿no? No por nada, Celso Furtado y Aldo Ferrer, que son dos íconos de la economía latinoamericana, no son economistas de formación, son abogados y hicieron sus doctorados en el exterior en economía, ¿no? Y eligieron, en el caso de Celso Furtado, Francia, ¿no? Y entonces tenemos que esa búsqueda por credenciales en economía los hizo ir a distintas regiones, sean a Europa, sea los Estados Unidos, a buscarlas, ¿no? Y es ahí donde entran en contacto con las teorías neoliberales, ¿no? Entonces, yo digo que nosotros tenemos finales de la década del 50 un primer ingreso difuso de las posiciones neoliberales. De todos modos, cuando la radicalización en América Latina se hace presente, vamos a pasar por una segunda etapa de enraizamiento de las posiciones neoliberales, ¿no? Y ese enraizamiento se da de forma institucional. El neoliberalismo tuvo la diferencia de otras teorías económicas, una vinculación muy fuerte con lo político y sobre todo una gran tarea de articulación a través de redes y de redes de think tanks muy poderosas que ahora ya conocemos bastante ampliamente, ¿no? De todos modos, aquí en Brasil llegan esas posiciones y comienzan a circular y a enraizarse, ¿no? Y lo que acontece es lo siguiente, que a diferencia de otros casos nacionales, lo que veo en Brasil, sobre todo analizando el Instituto de Pesquisas y Estudios Sociales, IPES, es que tenemos un caso diferente al chileno, porque no hay un enraizamiento de posiciones de Chicago, sino hay posiciones más alemanas, ¿no? Y austríacas. Inclusive una de las cosas que sale es que hay una circulación latinoamericana bastante interesante, ¿no? Es decir, el que ingresa las escuelas austríacas en Argentina, Venegas Lynch, era leído en Brasil también, o por lo menos sus libros circularon por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que hay una circulación un tanto importante de teorías neoliberales y que en el caso brasileño, diferentemente de lo que ocurrió en Chile y en Argentina, tienen a ver con variantes europeas y sobre todo van a tener que ver con variantes alemanas, ¿no? Y creo que eso de las variantes alemanas tiene que ver fundamentalmente con ese dinamismo que tiene su burguesía nacional, que la hace, digamos, un poco refractaria a ideas un tanto de apertura muy fuerte, y sobre todo también la conformación del Estado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un Estado muy presente, tanto en la economía como en otros órganos e instituciones, ¿no? Y especialmente los militares, ¿no? Entonces vamos a tener una presencia militar muy fuerte. Y una de las vetas de análisis que estoy analizando, inclusive yo creo que me confundí, mandé otra cosa para ustedes en cuanto a ustedes, cuanto a la ponencia, es precisamente la participación alemana que tuvo en este proceso y que está un tanto escondido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que
el ordoliberalismo alemán y economía social de mercado hicieron parte de la primera masa neoliberal y después fue desgranándose y quedó afuera de la Montpellier y de lo que sería el mainstream neoliberal de ahí en adelante. De todos modos, los brasileños tienen una presencia bastante fuerte, sobre todo por tres motivos. Uno, porque tienen una industria poderosa, es decir, nosotros sabemos que el neoliberalismo en América Latina fue muy antiindustrial, entonces de esta forma la industria no se veía atacada, sino protegida. Por otro lado, una presencia estatal bastante fuerte y un tercer motivo, la planificación que no es demonizada, ¿no? Nosotros sabemos que el neoliberalismo más cristalino terminó demonizando la planificación y eso fue algo que no estaba presente en el caso brasileño. Tal es así que en la mayor parte del periodo de las políticas de la dictadura, que fue del año 64 hasta el año 73, hay un ímpetu planificador muy fuerte. Diversos planos, tres planos de meta, tres planos de metas, un programa de acción económica, PAEG, y diversas otras iniciativas que nos muestran cómo fue un tanto diverso, ¿no? Hernán, perdón, 5 minutos. Sí. Entonces, nosotros tenemos que eso parte más o menos desde final de la década del 50, el año 59, con la fundación del IBAT, Instituto Brasileño de Acción Democrática, y con 61 con el IPES. Ahí se hacen prácticamente todas las leyes y las bases programáticas de la dictadura brasileña que se va a implantar en 64, y esas políticas priman hasta el año 73, ¿no? Nosotros tenemos que en el año 73, con la crisis del petróleo y la crisis del milagro económico brasileño, eso se descarta y se pasa para una fase del neoliberalismo un tanto más clásica, ¿no? Tal es así que es en el único país donde hay un corte entre las instituciones neoliberales, es decir, las instituciones neoliberales que se gestaron en esta época, prácticamente todas mueren y las que vienen adelante se fundan al final de la dictadura, inicio de la redemocratización, ¿no? Es decir, los institutos neoliberales, ya con un bien más clásico. Para ir cerrando, ¿qué es lo que veo en este aspecto? Veo que la transición que hay desde posiciones heterodoxas para posiciones ortodoxas, en realidad no es algo tan abrupto, se dio en una transición larga y me parece que algunas posiciones menos ortodoxas del neoliberalismo, con un bias más heterodoxo, sirvieron como una especie de puente, ¿no? Y apropiándome de una proposición de un pedagogo, ¿no? Un pedagogo ruso, Vygotsky, digo que es una zona de desarrollo próximo o proximal, ¿no? Es decir, posiciones más suaves del neoliberalismo permitieron que la burguesía y algunos actores económicos antes bastante más favorables a posiciones heterodoxas hicieran un tránsito más suave y cayeran a un neoliberalismo de corte ortodoxo posteriormente. Sin esas posiciones, nosotros no podríamos
comprender esa transición, ¿no? Y la figura clave en este aspecto me parece que es Roberto Campo, y con eso voy cerrando, ¿no? Roberto Campo es el ícono neoliberal brasileño y tiene una trayectoria bastante ejemplar, pero que me parece que puede servir también para otros casos, ¿no? Estoy pensando aquí en el caso argentino, Alzogaray, ¿no? ¿Por qué? Porque en sus inicios tuvo muy próximo a posiciones moderadas, heterodoxas, pasó para ser una figura bastante fuerte en cuanto a posiciones ordoliberales, sobre todo cuando estuvo frente del PAEG, Programa de Acción Económica del Gobierno, y más adelante va a caer de amores con el neoliberalismo más duro, más hard, ¿no? Entonces, viendo cómo se dio esa trayectoria, veo que no hay ruptura, sino que hay una traslación en un segmento continuo de ideas, desde posiciones que son heterodoxas, que se van degradando, hasta el neoliberalismo más clásico que tuvimos en los 80 y 90. Con eso cierro. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias Hernán y sobre todo por respetar la pauta del tiempo. Una ponencia muy interesante, seguramente varios tengan ya preguntas o comentarios, les pido que se las guarden. Hacemos, como decía al principio, este pequeño bloque de 3 presentaciones y luego abrimos a comentarios. Le voy a dar la palabra entonces a continuación a María Eugenia Romero Sotelo de la UNAM, quien nos va a presentar su ponencia, Gustavo R. Velasco, militante e intelectual del proyecto neoliberal en México. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, agradezco mucho. Yo lo que les voy a presentar es todavía una investigación muy madura, que todavía lo que tengo yo son más preguntas que conclusiones, ¿no? Y lo que les puedo decir es que esta parte es, esta pequeña ponencia que les presento es parte de una investigación más larga que surge justamente cuando en algún momento un grupo de colegas empezamos a discutir la necesidad de empezar a pensar sobre el pensamiento económico en México. Y entonces empezamos a discutir el asunto y realmente nosotros siempre trabajábamos, digamos, la visión más amplia que se llama desarrollista. Pero poco a poco se fue encontrando que, fuimos encontrando que la verdad es que una visión del pensamiento económico en México, sin tomar en cuenta y ver una posición que era opositora al propio desarrollismo y que estaba en debate y que estuvo en debate todo el siglo XX en México y que, bueno, seguramente esta hora quedaba, no estaba completo en pensar el pensamiento económico en México. Y es cuando empecé yo a revisar y digo, bueno, hay un programa intelectual que yo hasta ahorita creo que es un programa intelectual y también, por supuesto, un programa que se deriva de política económica que tenía que estar presente independientemente de todo apasionamiento o posición que podría tener uno en la academia para poder tener una visión completa del pensamiento o los pensamientos económicos en México, ya sean dominantes o subalternos, pero que habría que no podríamos nosotros dejar de pensar en esa corriente amplia liberal, ¿no? O sea, podríamos pensar ahorita en una corriente amplia que se llama, ellos a sí mismos se llaman liberales. Y entonces uno de las preguntas que surgieron al incluir dentro de este programa de investigación amplio a esta corriente liberal es cómo llega a México ese pensamiento liberal en el siglo XX, ¿no? Cómo se desarrolló esa opción
y quiénes la impulsaron o qué intereses lo impulsaron. Entonces empecé así la investigación, y un personaje que me parece muy interesante es Gustavo R. Velasco. Y creo que Gustavo R. Velasco es un intelectual del programa, o sea, porque podríamos ver que hay algunos, digamos, personajes que son más pragmáticos, que son ligados más a la política económica, en la discusión con la corriente desarrollista, que puede ser más a nivel de Iturbide, pero a mí este personaje me parece muy interesante, porque me parece que es un intelectual del liberalismo en México, y además me parece que yo decía que cree en la fuerza de las ideas. Después de leer, bueno, es un hombre que cree en la fuerza de las ideas para la discusión y la lucha para que esas ideas de alguna manera se oigan o se impongan, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales estoy apenas iniciando y hurgando en los archivos, sobre todo en parte en los archivos de Henry Hazlitt y en los archivos de Mises, a este personaje que me parece muy, muy interesante. Yo creo que él consagró gran parte de su vida, ¿sí?, a difundir estas ideas, y las discusiones y sus acciones, ¿sí?, se inscriben en la lucha por modificar el cauce del pensamiento de la Revolución Mexicana y el cardenismo que llevó al país por algunas décadas. Esta sería un planteamiento inicial y una preocupación inicial según he visto sus trabajos. Los trabajos que yo encontré de Gustavo R. Velasco, les cuento un poco mi angustia de la investigación. Bueno, los he dividido en dos partes. Uno que directamente discute problemas de política económica o iniciativas de la política económica de los gobiernos llamados de la Revolución Mexicana, cómo los debate y sus planteamientos, ¿no? Pero hay otra parte que después, que yo inicié idealmente por ahí, y hay otra parte que me empezó a interesar mucho, y me di cuenta que había que entrar por sus, digamos, preocupaciones o sus planteamientos generales. ¿Sí? ¿Qué entiende él por la libertad y qué entiende por ser una corriente liberal y qué pretende, qué busca? Y hay algunos elementos, y por suerte encontré documentos donde él deja muy claro, ¿no?, por qué liberalismo y qué es el corazón del liberalismo en su planteamiento. Entonces, eso sería en términos generales por qué me interesa a mí el personaje. Voy a dar algunos pequeños datos que me parece que personales, no voy a hacer una semblanza general, que me parece que son importantes para ir, no son definitivos, pero que nos ayudan a entender su personaje, ¿no? Él nace en la Ciudad de México y muere en 1903 y muere en 1982. Sus estudios primarios los realiza en la Ciudad de México y Guadalajara, y además en la escuela militarizada Harvard Law School en la ciudad de Los Ángeles, California. Sus estudios universitarios los cursó en Pomona College, ¿sí?, en California, y se graduó en 1921. Insisto, solo algunos datos que me ayudan a entender este programa intelectual, porque él va a ser un programa intelectual importante. Una parte importante de su formación la adquirió en el mundo académico y social de los Estados Unidos, ¿no? Y eso, en mi opinión, o al menos como una parte, una visión inicial, lo deja muy ligado a la cultura norteamericana, ¿sí? Y me parece que ve como un modelo a seguir ese modelo político norteamericano, ¿no? Y además tiene una gran admiración por los padres fundadores. Y esto lo va a dejar muy claro cuando traduce El Federalista en 1943. O sea, él traduce El Federalista, y
las opiniones de las reseñas sobre el federalista en las revistas norteamericanas, justamente ven estas cualidades que tiene Gustavo R. Velasco, ¿no? Que es un hombre que conoce muy bien el sistema político norteamericano y la cultura norteamericana, y por eso pudo hacer un excelente prólogo, ¿sí? Y una excelente traducción del federalista que se publica en México por el Fondo de Cultura Económica en 1943. Después de esto, después de que regresa de los Estados Unidos, ingresa a la Escuela Libre de Derecho. Esto también es muy importante y yo creo que es una línea de trabajo que tengo que seguir. Y termina, ya tiene su examen profesional en el 27. Entonces, para mí, la Escuela Libre de Derecho también es una beta importante para entender el pensamiento liberal, no solamente en Gustavo R. Velasco, sino el pensamiento liberal en México. Por ahora, eso es lo que pienso y hay que ver y hay que investigar para ver si es así. Por razones de trabajo de su padre, que se mantenía mucho tiempo en fuera de la Ciudad de México, que no conozco bien a qué se dedicaba su padre, Velasco vivió mucho tiempo, desde los 19 años, con su tío Luis Montes de Oca, abro comillas, conocido personaje de su época, quien influyó grandemente en su formación, transmitiéndole las ideas netamente liberales. Esto comenta el empresario Sánchez Mejorada, ¿sí? Esta vida al principio, yo creo que más joven, estuvo ligada a su vida profesional a su tío. En 1925 y 26, ¿sí? Va a trabajar con su tío en la Contraloría Federal. Y después, cuando Montes de Oca es nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público por Calles, en 27 Velasco ocupa la dirección de los bienes nacionales, puesto que desempeña hasta 1921. Y sale de Hacienda cuando sale su tío Velasco en 1932. Y a partir de entonces, él se va a dedicar a su despacho. O sea, no va a ocupar más ningún puesto público y se dedica a su despacho. El Felipe García Veraza, que es un personaje de esta, hace una expresión muy interesante de la relación entre Montes de Oca y Velasco, y dice, el licenciado Velasco, abro comillas, siendo como es sobrino de don Luis y habiéndose formado al lado suyo a lo largo de varios lustros, hay entre estos dos caballeros una extensa concordancia de opiniones. Tienen una magnífica, extraordinaria preparación como jurista, habla inglés perfecto, conoce la tradición legal y económica de los Estados Unidos como muy pocas personas en este mundo, y su voz es escuchada como última palabra en algunos de nuestros más importantes consorcios financieros. Él se dedicó a asesorar después a bancos y empresas, ¿no? Fue parte de los consejos de administración, etc. Velasco, sí, una parte para ver esto que se plantea sobre las características de Velasco. Yo creo que una parte importante es conocer justamente él va a ser, o sea, yo empecé al revés, empecé a hacer una compilación de todos sus trabajos, y muchos de los trabajos que yo anduve encontrando en revistas, en periódicos, él los había compilado. Y los compiló en 2 libros que ahorita les voy a mencionar. Y una de las preocupaciones, ¿sí?, que va a tener él al compilar sus libros es que las ideas liberales deben de ser difundidas. O sea, es un hombre que su preocupación central es la difusión de esas ideas liberales. O sea, más que hemos estado viendo, yo encontraba que, bueno, discute el problema de la intervención del Estado en la economía, todos los trabajos que hace, pero el centro de su preocupación realmente fue cómo difundir esas ideas liberales y, como él dice, cómo entender
¿sí? Que las personas entiendan el significado de esas ideas liberales. O sea, de alguna manera lo que busca es llegar al mayor público del mundo, no solo en extensión, de una manera también profunda. Eso a mí es una de las cosas que me parece interesante de Velasco. Él va a tener al Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas como un centro para hacer esta tarea, ¿no? A través de, sobre todo, de su órgano de difusión de temas contemporáneos. Y en temas contemporáneos es una revisión general de lo que puede encontrar en temas contemporáneos, y parte del trabajo que va a hacer para esa difusión es la traducción de artículos sobre pensamiento liberal en la economía, ¿sí? En la cultura. Entonces es un trabajo que va a ser gigantesco, pero ahí está, ¿no? Y hace de temas contemporáneos una revista muy interesante. Él se va a articular a algunos centros muy importantes del pensamiento del libre mercado. Por cierto, él fue miembro de Mont Pelerin Society, miembro de la sociedad de Mont Pelerin, de manera muy temprano, y vamos a ver que además tiene una gran participación en la sociedad de Mont Pelerin. Él se va a articular también a la Fundación para la Educación Económica, o sea, se va a vincular de manera muy temprano a estos organismos internacionales que son además centros de conocimiento, los llamados think tanks, ¿no? Y entonces él se va a vincular muy tempranamente a estos think tanks, y un think tank que se va a vincular es la Fundación para la Educación Económica de Leonard Reed, y él se va a vincular rapidísimo a esto, y yo creo que mucho se va a vincular, quien lo vincula de alguna manera es Henry Hazlitt, que Henry Hazlitt va a acompañar a Leonard Reed en la formación justamente de la Fundación para la Educación Económica. Entonces él rápidamente se vincula con ellos, y también al Institute of Human Studies que se funda en 1961. Aquí él va a tener una gran participación, ¿sí? Fue uno de sus fundadores y miembro del Consejo de Directores, y en algún momento vicepresidente, y rechazó la presidencia del instituto en algún momento por problemas de salud. Entonces tiene una vinculación muy importante con estos think tanks de manera muy temprana. Perdón, Maru, quiero decirles, 5 minutitos. 5 minutos, bueno, quiero decirles que además Velasco se va a vincular de manera muy temprano y a través de la información que mismo da con centros liberales de América Latina, Argentina, Perú, Venezuela, ¿sí? Para discutir esto. Hay dos trabajos importantes: Libertad y Abundancia y Camino de la Abundancia. Yo creo que son dos trabajos que son muy importantes de revisar. En el primero, él hace una advertencia, ¿no? Del autor, y en este trabajo hace una advertencia y él explica cómo llegó a las ideas liberales en los años 30. Entonces, a mí me parece eso muy interesante. Y además, y cómo él, como Mises y Hayek, cuando los lee, le ayudan a entender los años convulsos, que son los años 30, ¿no? Y lo ayudan a definirse, porque él no estaba de acuerdo con el surgimiento del socialismo. Entonces, está esto, y después él dice que un problema central es la búsqueda de que entendamos qué es la libertad, y entonces él va a hacer un programa que se llama antes ese primer libro fue prologado por Montes de Oca y fue prologado por Mises. Y el prólogo de Mises realmente es muy, muy interesante. Entonces él va a formar un programa que se llama Un programa para un partido liberal, que yo creo que está de alguna manera en el centro de las preocupaciones. Él trata de mostrar y difundir qué es el liberalismo. Y es un artículo que va a publicar, que lo invita Hayek a publicar
para festejar los 90 años de Mises. Y entonces él publica en esa colección de artículos un programa para un partido liberal. Y él dice, esto no es un programa para partido. Lo que quiero definir aquí, que entendamos que el liberalismo, el corazón del liberalismo es la libertad. Y que hay un punto importante que tenemos que ver y relacionar, y que eso lo hablaba de alguna manera Mises y Montes de Oca, es la relación entre libertad y abundancia. Ese va a ser como uno de sus ejes. Después de eso, aunque él dice que eso no es un programa para hacer un partido liberal, lo interesante es que después hace una propuesta para formar un partido liberal en México en el año de 1974. Y entonces, él para hacer este programa, que ahí Odicio, que estoy buscando la pista, y difunde y dice que hay que hacer un programa muy similar al documento Manifiesto Liberal de la Organización Argentina Movimiento Pro Partido Liberal en el año de 1974. Y entonces este programa lo difunde en ciertos núcleos de la sociedad mexicana, dentro de los empresarios, y entonces invita a formar un partido liberal, ¿no? Y es muy interesante cómo invita a él y difunde este documento y dice que hay que formar un partido similar a este. Yo este documento no lo he encontrado, pero él lo ve como un modelo a seguir. Y le escribe a Antonio Carrillo Flores, ¿no? Es muy interesante, porque en el cielo los dioses se hablan de tú, ¿no? Entonces escriben, Carrillo Flores era un desarrollista, era un ícono del desarrollismo en México. Y entonces lo que hace es, le dice, lo invita a formar el Partido Liberal de México. Entonces dijo, usted tiene, señor Carrillo, amigo, también muchas críticas de lo que está sucediendo en la sociedad mexicana. Hagamos un partido. Y bueno, por supuesto que Carrillo Flores le contesta, pues yo soy priista de corazón, ¿no? O sea, en pocas palabras. Entonces, tengo una experiencia en el PRI y le deseo mucha suerte para que forme ese partido liberal. Entonces, es muy interesante porque primero, él, con el programa para un partido liberal, desarrolla todo, digamos, un planteamiento intelectual de las características que debes tener una sociedad y el propio liberalismo, y qué tiene que hacer con el asunto de libertad, y después dice, sí, formemos un partido, aunque ahí dice, no me interesa formar un partido político. Entonces, simplemente les hablo de rasgos generales de lo que es este personaje, que es un personaje muy interesante, no es un vulgar, digamos, de la corriente, es un intelectual, es un hombre muy culto y además muy ligado sobre todo a la parte austriaca, aunque después se va muy ligado a la parte austriaca y en principio muy ligado a Mises, después a Hayek, queda con una relación importante de Hayek, pero después su gran amigo y a quien él va a difundir y traducir y promover es a Henry Hazlitt, sobre todo en los 70s, que cree y está él convencido de que es el que tiene, digamos, las pautas para resolver lo que en ese momento se llamó crecimiento con inflación. Muchas gracias y disculpen si me tardé. Espero no, al contrario, muchas gracias Maru. Vamos muy bien con el tiempo y ahora, bueno, me toca presentar a mí. Déjenme que les voy a compartir mi pantalla. Un segundito, que no me aparece. Ahí está. Muy bien, ¿ahí ven mi presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, bueno. Sí. Me cuento el tiempo a mí mismo. ¿Sí? No hago trampa. A las 5:15, ¿sí? Tendría que estar terminando con mi presentación, que tiene el título de El papel del Centro de Estudios sobre la Libertad en la difusión temprana del neoliberalismo austríaco en Argentina.
y como ustedes van a ver, tiene muchísimos puntos en común y puentes y diálogos con lo que acaba de presentar María Eugenia. Aunque el programa del partido de 1974, la verdad no lo tengo ubicado, pero lo buscaremos para ver si también tiene algo que ver con mis liberales, con los que estoy estudiando actualmente. Esto también se trata de un trabajo que es derivado de otros trabajos, un poco también en la línea como lo planteó Hernán, en el cual he venido trabajando sobre el origen, las primeras manifestaciones del neoliberalismo en Argentina. Entonces, después de haber abordado las distintas tradiciones, en particular a partir de los años 40, con figuras como Federico Pinedo, Álvaro Alzogaray, un poquito después José Martínez de Hoz, que va a ser, digamos, como el reconocido como el brazo ejecutor de la política neoliberal durante la dictadura de 1976, y dentro de ese conjunto de figuras he comenzado a detenerme, aunque recién es un trabajo que estoy comenzando a realizar, entonces más bien va a ser un panorama general sobre las ideas y los proyectos intelectuales y políticos de Alberto Venegas Lynch, que apareció mencionado justamente en la presentación, en la primera presentación de Hernán. Para ubicarnos brevemente, Alberto Venegas Lynch pertenece a una familia muy tradicional de la Argentina. De hecho, llegan durante la época colonial, antes de la existencia del propio virreinato del Río de la Plata, cuando digamos, todavía se dependía del virreinato del Perú, a principios del siglo XVIII. Se van a volver una familia relativamente próspera a finales del siglo XIX, cuando el abuelo del personaje que yo estoy investigando, que es Alberto Venegas Lynch, su abuelo Tiburcio, se traslada. Ellos se habían afincado en la zona mediterránea, en Córdoba y en Santa Fe, de donde es Hernán, valga la redundancia, y se traslada a Mendoza en el momento en el que comienza el auge de la industria del vino, y funda, mejor dicho, compra una estancia viñatera y funda la bodega El Trapiche, que se va a transformar en la más grande de la Argentina. Alberto Venegas Lynch, que ustedes lo están viendo ahora en la imagen, en la foto de 1939 de su casamiento, va a ocupar un papel importante en la empresa, hasta que la empresa se va a la quiebra a principios de los años 70. Más allá de esta actividad empresarial, él estudia economía. Bueno, de vuelta, como decía Hernán, no existía como tal la carrera de economía, se estudiaba el doctorado en ciencias, o sea, quienes eran economistas en Argentina estudiaban el doctorado en ciencias económicas. No he logrado todavía encontrar el año en el cual se gradúa, pero había nacido en 1909, así que tiene que ser, digamos, en la década del 30, que Alberto Venegas Lynch estudia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y luego va a tener también un papel muy importante, además de las actividades que va a desarrollar como ideólogo, como intelectual, vinculado al pensamiento austríaco en la Argentina, como un representante de grupos empresariales muy liberales, ¿sí? En particular va a ser dirigente, en algún momento presidente, en otros momentos parte de su comisión directiva, pero siempre en un lugar muy importante, de la Cámara Argentina de Comercio, que, como su propio nombre nos hace sospechar, es uno de los, digamos, agrupamientos empresarios más liberales, ¿sí? Tienen una postura de fuerte oposición a todo lo que está sucediendo, por lo menos desde los años 30 en adelante, con la búsqueda de la industrialización, la planificación, etcétera, etcétera, en la Argentina. Bien, según entiendo, no me queda del todo claro porque, les repito, todavía no logro encontrar la información de Venegas Lynch, su formación, y aparentemente habría estado participando como profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, y en 1942 él recuerda en un libro casi de memorias que escribe unos años antes de fallecer, en 1999, escribe que él se hizo austríaco en 1942 leyendo
con un grupo de estudio que había formado justamente en la facultad, el libro de Haberler sobre teorías del ciclo económico, ¿sí? Prosperidad y Depresión, que es un libro que había aparecido en 1937, publicado por la Sociedad de las Naciones, y que en 1942 es traducido por el Fondo de Cultura. Entonces, cuando Venegas Lynch lee este libro, descubre las teorías del ciclo, y en particular dice, me llamó mucho la atención, en primer lugar, las teorías de Hayek, que estaban citadas por Haberler, y a partir de ahí me fui inclinando, me fui empapando y estudiando cada vez más a los autores austríacos, Mises, Matschlup, el padre intelectual, si se quiere, bueno, no necesariamente austríaco, sino de la Escuela de Estocolmo, Wicksell, etcétera, etcétera, pero es en ese momento, porque la verdad es que estas ideas, las ideas de las teorías austríacas propiamente dicho, hasta ese momento no tenían gran cabida dentro de la formación en la Facultad de Ciencias Económicas, no porque no hubiera algunas posiciones que hoy denominaríamos neoclásicas, en rigor marginalistas, pero eran más bien en la línea de Walras y Pareto, ¿no? Entonces, Venegas Lynch se va a transformar en un ferviente defensor, en un ferviente lector y adherente a la economía, en particular en la línea austríaca, en la misma lógica de lo que mencionaba María Eugenia con Velasco recién. Bien, en este mismo libro que les comentaba de sus memorias, él comenta que en 1950 conoce a Leonard Read, que va a ser la figura clave en su proyecto intelectual a partir de ahí. Leonard Read era el director de la Foundation for Economic Education, esta misma institución a la cual también va a estar vinculado Velasco. De alguna manera, Venegas es la figura especular, ¿sí? la contraparte en Argentina del caso de Gustavo R. Velázquez, y es Leonard Read el que lo presenta con Mises, ahí lo tienen en una foto, haciéndose ojitos entre Venegas Lynch y Mises en una visita que Mises hace a la Argentina, justamente invitado por el grupo de Venegas, y que quienes van a ser, de hecho, Mises y Hayek, quienes avalen la candidatura, el ingreso de Venegas Lynch a la Sociedad de Montpellier en 1957, y a mí simplemente no tengo manera de probarlo, pero sí me llama la atención que en ese año de 1950, cuando se conocen Mises y Venegas Lynch, Mises incorpora una referencia al régimen peronista en la edición que hace de su libro del socialismo, ¿no? Que era de los años 20, pero en 1950 tiene una reedición, y en el nuevo prefacio dice que el plan, la política que está llevando adelante Perón en Argentina, como la del New Deal, etcétera, etcétera, va a derivar en el socialismo. Entonces, no sé si es alguna influencia o no de Venegas Lynch. De por sí me parece que la coincidencia es lo bastante significativa como para mencionárselas. Venegas Lynch va a intentar crear una Foundation for Economic Education en la Argentina, copiándose un poco el esquema de esta institución norteamericana, de la cual ahora les voy a mencionar un poquito, y lo logra, se tiene un gran impulso cuando Venegas Lynch es asesor del embajador argentino en los Estados Unidos, en Washington, después del golpe militar contra el régimen de Perón. El golpe militar es en septiembre de 1955, y después del golpe, entonces, Venegas Lynch pasa a ser funcionario de la embajada argentina, y ahí es cuando termina de cerrar los tratos, de tener numerosas reuniones, buscar formas de financiar este proyecto que él tiene, y de hecho escribe Leonard Read en sus diarios, que hay momentos en los cuales hablan prácticamente todos los días, y dice: este caballero es un libertario, ¿no? Quiere todos los materiales de la fundación, del pasado, el presente y el futuro, traducidos al español y enviados a una gran lista en su país. Estuvimos discutiendo detalles, técnicas y costos. Es el principio de algo
de algo importante, y creo que lo voy a estar viendo mucho, voy a estar muy en contacto con él, que es efectivamente lo que sucede, hasta que unos meses después, digamos, el proyecto se lo presenta en enero del 56, en enero, febrero de 1957 se lanza formalmente el Centro de Difusión de la Economía Libre, que adopta la sigla de CEDEL. Luego va a ser rebautizado al Centro de Estudios sobre la Libertad. Y va a ser la institución clave en la difusión del pensamiento neoliberal en su vertiente austríaca dentro del contexto argentino y también en un contexto más amplio, lo mismo como mencionaba Hernández, que sus libros circulaban, por ejemplo, en Brasil, y Venegas Lynch, por lo que he podido ver hasta el momento, también él era invitado a Colombia, a Venezuela, a Chile, y sus publicaciones, digamos, también circulaban de manera bastante aceitada, digamos, por el continente. El primer presidente de este centro, del Centro de Difusión de la Economía Libre, va a ser Raúl Lamuraglia, que es un empresario un empresario muy poderoso en la Argentina. De hecho, cuando en 1945, cuando son las elecciones en las cuales se elige presidente a Perón, Lamuraglia es el presidente de la Unión Industrial Argentina, que es el principal agrupamiento empresario del país, y se hace muy famoso porque se da a conocer que está financiando la campaña de los opositores al régimen peronista. Y Lamuraglia, bueno, de hecho gana Perón, se transforma en un fuerte antiperonista, pasa un tiempo preso, luego se va al exilio, tiene un plan loquísimo. En 1953 compra un avión de guerra en Estados Unidos y quiere hacer un atentado contra Perón volando desde Montevideo. Bueno, es un empresario que le ha ido muy bien, tiene muchísimo dinero y está financiando, fuertemente antiperonista, está financiando el golpe por todos los medios posibles. Este personaje va a estar muy vinculado a Alberto Venegas Lynch, y de hecho en 1955, cuando ya los intentos de golpe se empiezan a hacer más serios, más fuertes en la Argentina, en junio, que hay un primer atentado importante y una masacre ya muy conocida, en junio en la Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, en el cual se ametrallan desde los aviones de la Marina en una manifestación en favor del gobierno peronista. Eso está un poco políticamente impulsado por una Junta de Recuperación Democrática que propone hacer un golpe contra Perón y ubicar en su lugar un triunvirato, ¿sí?, que asuma la presidencia del país. Y en ese triunvirato, uno de los nombres que se circulan y se proponen en algún momento es justamente el de Venegas Lynch, ¿sí? Es decir, va a estar muy vinculado a este empresario antiperonista, y que son los que dan el golpe, y que de alguna manera, digamos, eso también tiene su recompensa cuando lo designan embajador en los Estados Unidos. Es parte de ese nuevo gobierno que surge tras el golpe. La posición que van a tomar aquí, tenemos la foto de la dedicatoria que le hace Mises a Venegas Lynch sobre la edición en español del socialismo que hace justamente el Centro de Estudios sobre la Libertad, a quien se la dedica como un eminente campeón de la libertad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes políticos, a uno no puede más que hacerle ruido digamos, título que le otorga Mises. Lo cierto es que Venegas Lynch y todo su grupo de economistas neoliberales van a tener esta idea política fundada en las ideas de Mises o de Hayek en El camino de servidumbre, respecto a que una democracia de masas puede ser un peligro para la propia vida democrática si es que actúa o que va en contra de la defensa de los derechos individuales. Y esto simplemente como una nota, lo que está aquí en esta diapositiva al final, porque es muy llamativo y es muy estudiado desde distintas perspectivas en la historia argentina, esta aparente contradicción, ¿no?, del golpe que se da en septiembre de 1955 contra un régimen que había sido el más votado en la historia política argentina, contra el régimen de Perón, con consignas de abajo la tiranía, el dictador peronista, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece, esto es algo todavía para explorar, que la idea central que está por detrás de los argumentos políticos
de quienes dan el golpe, de los sectores militares y civiles que dan el golpe contra Perón, en realidad están pensando en la lógica de Hayek, ¿no? Es decir, no importa que sea un régimen democráticamente elegido, como está actuando y cercenando la libertad de mercado, los principios individuales, etcétera, etcétera, se trata de una tiranía, como efectivamente se la denominaba en la época. Bien, voy a pasar por esto muy rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo. Como les decía y como mencionaba María Eugenia recién, el modelo que van a seguir para su organización va a ser esta institución, que es incluso anterior a la fundación de la Sociedad de Mont-Pelerin, que es la Foundation for Economic Education, y que el propio Hayek reconoce que algo de la inspiración en crear a Mont-Pelerin viene de esta institución que había creado en 1946 Leonard Read, y que tiene como objetivo dar a difundir las ideas de Mises. Read es un ferviente defensor y difusor de las ideas de Mises desde que lo conoce en 1942-1943. Ustedes recordarán, Mises sale exiliado de Austria y tras un periplo europeo termina exiliado en Nueva York. Y que va a servir como modelo de muchas de las instituciones y de los think tanks que van a surgir a partir de los años 50. Dice, por ejemplo, uno de los referentes de esta red, que es el director del Institute of Economic Affairs, que es un poco el equivalente de esta institución en Inglaterra, escribió hace poco de que es seguro decir que si no hubiera sido por Read y la fundación en los 40, 50 y 60, aquellos que seguimos y expandimos los esfuerzos en favor de una libertad, de una sociedad libre en los 70 y 80, hubiéramos tenido que enfrentar una batalla mucho más dura, ¿no? Entonces, un poco siguiendo ese ejemplo y este esquema, se va a fundar el CEDEL, el Centro de Estudios sobre la Libertad, como muchas otras instituciones. En principio, las que aparecen como instituciones hermanas en los escritos, en los artículos de Venegas Lynch, van a ser en Argentina, México, Guatemala y Venezuela, pero también hay intentos en algunos otros países, y la inspiración de esto nuevamente viene del programa de lucha intelectual, ¿sí? Que es muy ampliamente documentado y conocido, sobre todo por los estudios sobre la sociedad Mont-Pelerin, que ahora están bastante de moda, respecto a la lucha de ideas que es necesario dar y que reclamaban tanto Mises como Hayek. Bien, algunos posicionamientos de este centro. Se postulan, y esto es algo muy interesante, como un centro puramente doctrinario, es decir, sin ningún tipo de participación en la vida política. Esto tienen una posición muy dura y de hecho muy opuesta a las otras corrientes del neoliberalismo en Argentina, a las cuales critican por inmiscuirse, por intentar participar en los gobiernos, por ser ministros, funcionarios, legisladores, etcétera, y dicen eso es una alternativa falsa. Un poco en esta idea de Mises de que no hay una tercera vía, o es libre mercado al 100% o es un régimen que tiende hacia el socialismo, ¿no? Entonces, en tanto no estén dadas esas condiciones, no es posible participar en ninguno de los gobiernos que se suceden en estas décadas del 40 hasta el año 78, que es cuando desaparece este centro. Bien, ¿cuáles son algunos de los argumentos centrales en términos de la discusión que van a estar dando en Argentina? Por un lado, siempre van a mantener esta línea de oposición y de discusión respecto del peronismo, una línea muy fuerte contra todo lo que implica la industrialización y la planificación. Son muy críticos de la CEPAL, de la Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera, y lo que dicen es que de vuelta es un programa comunista enmascarado. Y una cuestión que también es muy interesante es que hay una revalorización del legado de los políticos y de los intelectuales liberales del siglo XIX en la Argentina, en una lectura un tanto sesgada de lo que significaba ese
esa herencia, si se quiere, del liberalismo decimonónico, pero en ese sentido sí son neoliberales, aunque ellos no se reconocen como neoliberales, pero sí hay un intento de ir a las bases del liberalismo de mediados del siglo XIX. Su principal proyecto va a ser la revista Ideas sobre la Libertad, cuyo nombre está copiado de la revista de la Foundation, que se llamaba Freeman, Ideas on Liberty. La revista de Venegas Lynch son Ideas sobre la Libertad, que sale hasta el año 98, es decir, sobrevive incluso al centro de estudios porque es continuada luego por su hijo, Alberto Venegas Lynch, hijo, que es actualmente un referente muy importante del pensamiento austríaco a nivel latinoamericano. Aquí un pequeño resumen de cuáles son los autores que se publican, no solo los artículos, sino también los libros, donde la preeminencia lo tienen los autores austríacos, y que dentro de estas múltiples actividades que va a desarrollar hay un economista nacionalista, con esto ya voy terminando, que en 1963, es decir, de manera muy temprana, acusa la existencia de lo que él denomina la Operación Montpellerin, ¿no? Que es que se están dando a difundir y se intenta, dice Roberto Bledel, se está intentando dar una falsa imagen de las discusiones que hay en la economía actual, trayendo a Mises, a Hayek, a Leonard Reed, a Hazlitt, a todo este grupo de neoliberales de extracción austríaca o de tendencia austríaca, cuando en realidad, dice Bledel, en el mundo no se está discutiendo eso, son una posición marginal, pero en Argentina están intentando ingresar actualmente. Simplemente para terminar, señalar, como les mencionaba recién, Alberto Venegas Lynch se retira de las actividades públicas a finales de los años 70 y su actividad es continuada por su hijo, que es Alberto Venegas Lynch, hijo o junior, que de hecho ya también es una figura con bastante resonancia dentro del mundo de los libertarios actuales, su nieto, que es Alberto Venegas Lynch, nieto, o Berti, como le dicen. Y lo interesante es simplemente señalar que esta posición, que en Argentina fue históricamente muy marginal, hasta hace relativamente muy poco, muchas de estas posiciones hoy están puestas en discusión, están puestas sobre la mesa, no tanto en términos políticos, porque si bien son personajes, digamos, las posiciones que continúan esta interpretación en algún sentido han intentado participar de la política con muy poca suerte, pero que dentro de los medios de comunicación y de las redes sociales en Argentina hoy ocupan un lugar central dentro de lo que se está discutiendo como visión de la historia argentina, de la política económica, del rumbo económico en la Argentina, que tienen una herencia muy clara respecto de las posiciones de Venegas Lynch. Bien, me robé 2 minutitos, les pido una disculpa. Bueno, con eso doy por terminada mi presentación y abrimos entonces una tenemos unos 15, 20 minutos para el intercambio. Pueden levantar su mano o participar, o si quieren escriben en el chat y vamos pasando las preguntas. Yo, para romper el hielo, tengo una para Hernán y una para María Eugenia, en función de lo que ellos expusieron. Para Hernán es cuándo empiezan o cuándo se hace evidente que las ideas neoliberales están entrando en la universidad, porque mencionaste, ¿no? Hubo una parte en la que hablabas de cómo el paradigma en realidad es un paradigma de lo que se estudiaba mucho más centrado en las ideas desarrollistas, cepalinas, etcétera, que es lo mismo que sucede en Argentina, pero quería ver en qué momento esas ideas tienen un impacto sobre la formación, ¿no? sobre el terreno universitario. Y la pregunta, si se puede resumir para María Eugenia, es porque obviamente mencionaste, María Eugenia, que era Velasco muy crítico, ¿no? De lo que estaba sucediendo en México en ese momento, pero ¿cuáles eran, así más puntualizadas, si se pudiera un poquito, para ver hasta qué punto, ¿no? Son coincidentes o no con lo que Venegas Lynch estaba diciendo que sucedía en Argentina? Imagino que bastante, pero no lo sé. Entonces, ¿qué era lo que opinaba, digamos, del modelo de industrialización, de lo que estaba sucediendo sobre el milagro mexicano, etcétera, en los años 60 o 70? Bien, no sé si alguien más quiere participar. Sí,
Si me permites, Por también favor. tendría unas preguntas muy puntuales, ¿no? Sí. Serían dos. Una, eso de la circulación, porque también está muy presente en el propio IPES, ¿no? Inclusive eso va a ser algo que yo lo vi bastante con el Latino American Council de Rockefeller. Inclusive él va a tener un programa sobre libros, book, no sé cuánto, y el SET va a tener una política de traducir y enviar prácticamente sin costo para distintos tipos de países ese material, ¿no? Inclusive la fuente dice así, el cable que mandan para Brasil dice así, mantenerlo en secreto, ¿no? Nada más que ahí viene un historiador y descubre las cosas, ¿no? Entonces ya no está más secreto eso, ¿no? O sea que era una actividad que buscaban tenerla en ese secreto, ¿no? Y otra de las cosas que yo vi que hubo una reunión muy importante de empresarios vinculados con neoliberalismo y Rockefeller en el año 62 en la isla de Nassau. Y de ahí fueron después para Estados Unidos, Nueva York, etc. Yo sé que invitaron a dos figuras importantes, aparentemente era con los costos pagos, ¿no? Por parte de Rockefeller, porque limitaba dos, pero los brasileños fueron varios. Y no sé si fueron Venegas Lynch, algunos de esos, o Velasco fueron para esa reunión. Serían los otros que fueron de América Latina, pero fue una reunión bastante importante. Y hay que ver que ese 62 es un año clave, ¿no? Con la Revolución Cubana en las puertas ahí. La crisis de los misiles y esas cosas todas, ¿no? Entonces no sabía si ustedes han tenido de que haya habido envíos de neoliberales para esa reunión en el año 62. No, yo que tenga detectado Venegas haya participado de esa reunión en particular, no. Sí estaba, digamos, muy en contacto y participa desde el 57 en muchas de las reuniones de la Sociedad Montpellerín. Y lo otro es, en relación a lo primero que mencionabas, muchos de los libros que traduce el propio Venegas Lynch, de Hazlitt, de Reed, de todos estos neoliberales americanos, sí cuentan con subsidios, con apoyos de distintas organizaciones. En muchos casos lo aclara al principio, cuando hace la presentación, en sus prólogos, etcétera, dice, no, agradezco no recuerdo exactamente a la Fundación Rockefeller, pero sí a distintos organismos, a distintas instituciones norteamericanas que dicen, no, permitieron financiar la traducción y la publicación de este libro que es tan importante, ta, ta, ta. Pero de eso, en todo caso, después te voy a pedir que me des los detalles más específicos para ver si Sí. encuentro algo. Es que muchas veces aparecen con nombres de instituciones que están por abajo, digamos, de la fundación. Si mal no recuerdo, era la Franklin Delano Roosevelt Book Program. Y la Carnegie también financiaba cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tal vez muchas veces les dicen así, ¿no? Por ejemplo, aparece la revista de la Fundación Rockefeller ¿cómo se llama? Americas, no sé cuánto. Y ahí aparece como que la persona es de esa revista, pero en la realidad está respondiendo a alguien que está arriba, ¿no es cierto? Claro. Maru. Bueno, sí, mira, yo creo que en términos generales lo que él no está de acuerdo es con la famosa tercera vía, ¿no? O sea, la intervención del Estado en la economía. Entonces, y dice, claro, está el socialismo, el cual no acepto, y está el capitalismo o la economía de libre mercado.
Eso es lo que cuenta y no la tercera vía. Y desde ahí empieza él, desde este planteamiento, va a tener discusiones muy claras con los gobiernos en turno. Por ejemplo, cuando es presidente de la Asociación de Banqueros en 1950-51, va a tener un debate muy fuerte con el secretario de Hacienda Beteta. ¿Y cuál es el planteamiento central? El planteamiento central es que es un gobierno, ¿sí?, que interviene a la ley de... Se había en ese momento la ley de atribuciones económicas sobre el Ejecutivo en 1950 se da, entonces está en contra de la ley, pero además va a tener una crítica muy seria a las características de esta expansión que tenemos ya con inicio del milagro mexicano, que es la expansión del crédito, ¿sí? Y sobre todo una cosa que va a discutir mucho es el problema de el gasto público, ¿no? El gasto público y sobre todo la inversión pública que se está dando, que se incrementó muchísimo durante ese periodo, y su financiamiento, ¿no?, que ellos reclaman que es un financiamiento de emisión monetaria. Entonces, ese es un punto. Y la otra parte que va a tener es en la parte social, ¿no? Por ejemplo, el reparto de utilidades es un debate que va a tener con ellos, y también va a tener un papel muy importante en la expansión de la banca de desarrollo. Van a tener una discusión con la expansión de la banca de desarrollo que se está dando ya para esta época, y sobre todo diciendo que el Estado está interviniendo en el ámbito privado. Entonces sí va a estar con discusiones muy puntuales de la política económica, ¿no? O sea, el reparto de utilidades va a ser un punto que va a discutir de manera muy fuerte. Entonces, pero en general, si nos damos cuenta de los elementos particulares de la política económica que reclama y discute, es el problema de la intervención del Estado y la famosa tercera vía. Y luego, con esto, él constantemente reclama el papel de las nacionalizaciones también, ¿no? Y hay una crítica muy fuerte al cardenismo. Eso sería en términos generales, José. Okay. Juan. Muchas gracias. Maximiliano, que veo tu mano. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta para cada uno de los ponentes. De partida, felicitaciones, me gustaron mucho y tenemos muchas cosas en común con Hernán, ya lo sabía, y contigo, Juan, con tu trabajo, porque es casi chileno. Bueno, mi primera pregunta para Hernán, leí tu ponencia también, la que enviaste, y escuchándote No escucho bien. No sé si soy yo o... No, ¿Se escucha, no? Se escucha como muy bajito. A ver, voy a tratar de hablar más fuerte. Ahí sí. Bueno, para Hernán, mi pregunta era, ¿qué opinaba el lado alemán sobre esta influencia que está ejerciendo en el caso brasileño? Tú mencionabas ahí, no recuerdo el nombre de un alemán que fue incluso asesor de un primer ministro alemán, si es que no me equivoco, entonces quería saber cuál era qué dicen, no sé, la fundación alemana sobre el caso brasileño. ¿Qué tanta importancia le daban o no? No sé si has alcanzado a ver eso, porque también el tema de la a esta altura es complicado. Entonces, esa es mi principal preocupación. ¿Era recíproco? ¿Era un interés que se generó en forma autónoma desde los brasileños? ¿O había más influencia o injerencia alemana en el proceso? Tal vez, bueno, también te sirve para profundizar. Para la profesora María Eugenia, me llama la atención, bueno, el trabajo, o sea, la vida de Velasco es muy interesante, pero me surge la duda de cuál era el proyecto político, no tanto económico, que eso ya lo dejó bien claro, del personaje. Era muy diferente a lo que se estaba desarrollando en la época en México. Bueno, yo soy chileno, entonces me falta el contexto en ese caso. ¿Qué opinaba de la democracia también y de los sistemas institucionales, y todo lo que está unido a eso? Y por último, para Juan, en mi investigación sobre el CEP, ya en los 80 también he encontrado la importancia de Venegas Lynch, en este caso hijo. Y en el debate que ha aparecido más en torno a la importancia de cristianizar el capitalismo, como digo. Entonces quería ver si es que ya en los 50 o con su papá estaban intentando conciliar el capitalismo con el cristianismo.
decían que era moral, no era moral, que no estaban hablando nada sobre el tema, entonces, no sé qué ves tú sobre el problema de la religión y la economía de libre mercado en este caso. Eso era, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Si les parece, contestamos bien cortito y así podemos tener nuestro receso. Vamos por orden de aparición. Inclusive creo que también, y me voy a robar el comentario que hizo, si bien fue específico para ti, Odiseo, Maxi hizo un comentario que me parece que tiene todo a ver con otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que sale muy extraña en Brasil es que efectivamente pusiste el dedo en la llaga, ¿no es cierto, Juan? Las universidades públicas no fueron muy receptivas del discurso neoliberal. El discurso neoliberal, tanto en los 50 y 60 como el que se va a desarrollar en los 80, se gesta en universidades católicas. La Universidad Católica, específicamente Universidad Católica de Río de Janeiro. Es ahí donde se forman los dos núcleos duros de las políticas neoliberales de esas dos etapas, ¿no? Es decir, en esas universidades. Y ahí hacemos el pie con lo que decía Maxi, porque la doctrina social de la Iglesia fue muy importante para fundar esos centros y hacer esa alianza, que no fue una alianza muy estable, pasa por distintos tipos de momentos, pero me parece que es central para entender cómo se da esa tercera vía, porque de alguna forma, lo que decía Maru también, la Iglesia lo estaba predicando, ¿no? Y me parece que ese discurso de la tercera vía y muy vinculado con el discurso católico es algo que se da mucho en el caso alemán, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente, era una propuesta que tengo hecho, salieron los resultados para un postdoc en Alemania, otra vez quedé afuera, salí segundo en todo Brasil, solamente dieron una beca y no voy a poder ir, pero de todos modos tenemos ya recopilado mucha documentación para mostrar que efectivamente el soft power alemán fue importante en difundir su vía capitalista, ¿no? Es decir, era recíproco. Lo que fue recíproco hasta el año 68, cuando la dictadura se puso muy dura en términos de derechos humanos y Alemania quería limpiar su pasado nazista, digamos, se separa. ¿Ah? Pero hasta el año 60, por lo menos del año 54 hasta el año 68, es un ida y viene de brasileños y alemanes de alto nivel y sobre todo vinculados con posiciones de del ordoliberales y de economía social del mercado. Y inclusive uno de los alemanes que se refugia en la guerra, Görgen, se refugia en la guerra y después vuelve para Alemania, es una figura clave porque él se mezcla con el empresariado local aquí y funda algunas instituciones, inclusive las replica en Alemania. Inclusive en Alemania todavía existen, ¿no? Son dos instituciones, Latin American Centrum y la Sociedad Germano-Brasileña, y entonces una doble vía, y nos habla bastante fuerte de esa relación entre las teorías alemanas, especialmente ordoliberales de economía social de mercado, pero también con las teorías de la doctrina social de la Iglesia, inclusive porque Görgen
miembro de un partido, del Sarre, que después se funde con la CDU, y parece extraño que en un país protestante el principal partido de aquella época, de la actualidad, sean de raíz católica, ¿no? Entonces hay una fuerte raíz católica también en el pensamiento alemán, ¿no? Y eso está todo trasladándose también para América Latina, y me parece que es importante continuar en esa beta. Creo que tu trabajo y el trabajo de Maxi es fundamental para entender ese lado no Chicago y no americano del neoliberalismo, ¿no? Bueno, yo me extendí de más en la respuesta. Sí, es Maximiliano, ¿verdad? Las dos preguntas que hizo Maximiliano. Mira, Maximiliano, en el programa para un partido liberal, él dice: se trata de un estudio sobre las condiciones requeridas para que surjan y puedan funcionar el liberalismo o sistema político, social y económico de la libertad. Y entonces, lo que él va a hacer es cuáles son esos requisitos y esos elementos. Y no considera a la democracia como en un momento la democracia puede estorbar a ese proyecto, ¿no? Sobre todo que si lo que hace es coartar también las libertades individuales, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy similar a lo que plantea el propio Mises y el propio Hayek, sobre todo. Y luego, sobre lo que decía sobre México, pues lo que está planteando es un proyecto muy distinto al que México se está desarrollando en la década de los 50 y los 60, sí, que es un proyecto, digamos, en lo que llamamos desarrollista, con una intervención del Estado muy fuerte, con un proceso que existieron sobre todo en la parte de desarrollo de infraestructura, con un planteamiento nacionalista y con el proyecto de industrialización vía sustitución de importaciones, que es en la parte más fuerte que se está dando, y para ellos, para ese proceso, el proteccionismo tuvo y el nacionalismo jugó un papel muy importante. Entonces, lo que está planteando es un proyecto alternativo, ¿no?, a un modelo liberal, y que por sus críticas que tiene en los años 50 y 60 para este proyecto desarrollista que tenemos en México y de industrialización. ¿Sí, Maximiliano? Bien, simplemente para muy rápidamente contestar, muchas gracias por tu pregunta. Sí hay apelaciones en la revista, en Ideas sobre la Libertad, a la moral, digamos, occidental y cristiana, y la necesidad de preservar estos valores. Sin embargo, yo la idea que tengo es que esa línea está como más acentuada en la segunda generación, que es justamente en el hijo, ¿no? En Alberto Venegas Lynch, hijo, y sobre todo en Gustavo Zanotti, que es otro de los miembros que forman parte de este grupo, y que es el que más ha intentado establecer este diálogo, digamos, entre la filosofía y los valores cristianos y la escuela austríaca. Es decir, sí hay ciertas menciones y ciertas referencias, pero mi impresión es que no es uno de los ejes principales de la argumentación. Sobre todo porque casi al mismo tiempo esta institución, digamos, es del 57. En el 58 se funda en Argentina la carrera de Economía Política. Las tres primeras carreras, una de ellas es en la Universidad Católica, ¿no? Entonces hay que ir a buscar, me parece, ahí más bien la confluencia, que hay algunos sectores también liberales metidos en la Universidad Católica, y probablemente en esos años, en finales de los años 50 o la década del 60, sea más marcada la vinculación entre neoliberalismo y doctrina social de la Iglesia, digamos, más bien en esa línea, porque después hay una línea anterior, que es la de Alejandro Bunge y la Revista de Economía Argentina, que viene desde la Primera Guerra Mundial, pero obviamente ahí es una posición que está más cercana a la escuela histórica, si se quiere, ¿no? Entonces, digamos, lo que sí sucede, y esto, por ejemplo, hay un trabajo de un historiador en Argentina que es Omar Hacha, que él ha investigado, no sé si lo pudiste ver al texto, él estudia justamente la deriva de los economistas católicos durante el siglo XX
en la Argentina, y lo que muestra es que desde Alejandro Bunge, desde esta figura de principios del siglo XX, hasta González Fraga, que es un economista, digamos, bastante reconocido actualmente, fue funcionario del gobierno de Macri, etcétera, digamos, que son figuras reconocidas con el pensamiento católico, como lo que se hizo fue un corrimiento hacia la derecha cada vez más, ¿no? Y una vinculación cada vez más estrecha con el neoliberalismo. Entonces, como otra referencia, hay un libro que acaba de salir de una investigadora que hizo su tesis sobre este mismo grupo de Venegas Lynch, que es Paula de Buren. Te puedo pasar la referencia, se baja libremente, es un libro de Claxo, que es su tesis doctoral y que trata como distintos puntos. Y tiene un punto sobre la vinculación con el pensamiento católico y ahí hay varias referencias. Yo sigo teniendo esa idea, hay que explorarla como con más profundidad. A mí me parece que originalmente no es demasiado importante esa preocupación. Bien, vamos a ir entonces a nuestro breve corte. Ahora está la presentación del libro de Isabela Bella, si a alguien le interesa, el libro Génesis y Configuración Disciplinar de la Historia Económica de México. Por si quieren entrar en la otra sala, que viene en el programa la información. Y si no, nos tomamos unos 20 minutitos y a las 6 en punto retomamos nuestra sesión. ¿Sí? Va. Muchas gracias.